Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, acá estamos otro miércoles, vamos a tratar de acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Yo digo que se queden, hoy podríamos decir que es hasta un día muy especial, hasta por ahí un programa de emergencia, ¿no? Después de lo que pasó ayer, digamos, de la condena por defraudación a la administración pública de la vicepresidenta, una noticia de último momento, ¿no? No tiene que ver con nuestro país, pero me parece que es importante para lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Hoy el presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó dar un golpe de Estado, es decir, dio un discurso que todos pudimos escuchar, que dijo, bueno, aquello que lo pusimos, que dijo que cerraba el Congreso y que iba a gobernar por decreto. Bueno, al rato nomás se reunió el Congreso por 100 votos a favor, 11 abstenciones, 6 en contra. Lo destituyeron y el Congreso colocó a la vicepresidenta Dina Boluarte. Así que un tema, no vamos a poderlo profundizar hoy porque ya teníamos acordado que íbamos a hablar del tema que nos interesaba ayer, pero me parece que es un tema como para tener en cuenta estas izquierdas que uno no sabe si realmente son izquierdas, que se dicen que son izquierdas, pero que después son gobiernos corruptos, después empiezan a denunciar, como también lo hacen los gobiernos de derecha, que los persiguen y que no son corruptos, y después uno se entera que son corruptos y que realmente llegaron para mantener la corrupción. Y bueno, eso ha pasado en muchos lugares de Latinoamérica y sigue pasando. Me parece que tenemos un problema, ¿no? El hecho de que lo fundamental que tenía la izquierda allá por los años 60, 70, inclusive parte de los 80, que era una izquierda honesta, que combatía a todos aquellos que eran corruptos, que era una izquierda que peleaba por el bienestar de la gente, que no le interesaban los cargos. Después, si por ahí salía que había que tener algún cargo, se lo tenía, pero bueno, todo eso se fue transformando. Entonces, con un discurso viejo de izquierda diciendo que son los herederos que representan a toda esa gente que peleamos en los 70, a todos aquellos que en los años 70, bueno, fuimos de alguna manera represaliados, con el discurso de esa gente se han transformado en una caricatura de eso. Y hoy escuchaba discursos
de avalar a alguien que está comprobado que había choreado, ¿no? Como fue la vicepresidenta de la Nación, comprobadísimo. Acá lo dijimos en este micrófono en su momento. Dijimos que hay corrupción, nadie lo niega, porque la propia Cristina dijo, alrededor mío eran todos corruptos. Bueno, es más, no puso las manos en el fuego por nadie. Después desviaba, contaba algunas aventuras de que José López en realidad trabajaba para Macri. Bueno, todas esas cosas, esas comedias a las que nos tiene acostumbrada Cristina Fernández. Pero lo que había dicho era, sí, robaban todo, más o menos dijo eso. Dijo, yo era una boluda, lo dijo ella. Bueno, yo creo que lo que ayer se discutió, lo que se discutió con el fallo era esto, ¿no? Si realmente ella era una boluda. Y como boluda que era, alrededor de ella robaban todo, pasaban con los bolsos, el mejor amigo de su marido, los ministros que había tenido desde el comienzo, ya los conocía de Santa Cruz hasta el final de ella, que habían pasado con Néstor, que después que estuvieron con ella. Si todos esos robaban, y parece que ella dijo, yo soy una boluda. Bueno, eso se cayó. El tema, y por ahí da para otra discusión, después igual lo vamos a aprovechar, vamos a llamar a Eduardo Santelli, al historiador, para charlar un poco sobre este tema. Realmente no sé qué es lo que opina, no lo estuve siguiendo en Twitter, pero es bueno que por ahí lo podamos ver con él, qué pasa con esto, ¿no? También con 6 años nada más, ella no era la jefa, no tenían que ser 12, o fueron 6 nada más, porque esa operación de los servicios de inteligencia sobre una base aparentemente verdadera que hicieron para que el día de antes apareciera esto que pasó el 17 de octubre en el lago Escondido, que en realidad Cristina Fernández ayer habló de eso, ¿no? Es decir, en vez de decir, ella dice yo no robo, pero no dice absolutamente, no contestó nada, no contestó cómo se enriqueció Báez, no contestó por qué le contrataba piezas de su hotel y no llevaba gente, lo mismo con Cristóbal López, es decir, no. Ella dice, hay lofer, y listo. Y ustedes me tienen que creer, porque yo soy la más grande y la mejor. Me dio mucha risa porque le hizo un reportaje una periodista del Fola de San Pablo, y le dijo, cuando ella dijo hay que cambiar la Corte Suprema, dijo, es exactamente lo mismo que quiso hacer Bolsonaro. Y bueno, dijo, no, pero no es lo mismo, es lo mismo. Es decir, los gobiernos autoritarios, díganse de izquierda, de derecha, de centro, como los quieran llamar, para mí los gobiernos autoritarios son todos de derecha, son todos fachos. Enseguida hacen eso, lo hizo Trump, Bolsonaro, Lofer, todos los gobiernos dicen que hay, cuando roban y lo descubren, dicen que es Lofer que los persigue la justicia. Bueno, de eso vamos a hablar después, ya más tranquilamente con Eduardo Santelli. Y tomando un vaso de agua porque tengo la garganta medio pesada. Bueno, ahora vamos a empezar con el programa. Quiero agradecerle a Franco Cocho López, que está en la operación técnica. ¿Cómo te va, Franco? ¿Bien? Bueno. Y a Camilo, que me acompaña en la producción. ¿Todo bien, Camilo? Bueno. Y bueno. Hagamos cuenta que recién llegó al programa. Yo hace un tiempo hablaba de que la ciudad de Buenos Aires se transforma también cada vez más en menos vivible para la gente, ¿no? Para aquellos que la queremos disfrutar. Y digo, menos vivible por las cosas que se podrían resolver rápidamente y no se resuelven, ¿no? Hay cantidad de cosas que se podrían resolver y no se resuelven. Pero hoy quiero empezar al revés, porque yo acá en este micrófono
hace un mes, más o menos, hablé de lo mal que atendían en el CGP número 5, ahí en la calle Carlos Calvo, en la placita, donde el CGP que está en la placita Mariano Boedo. Yo había ido a hacer unos reclamos, se había caído el sistema, y alguien que me atendió, bueno, no, otro día, acá no, bueno, hasta que al final alguien me dice, después de ir 2 o 3 días, por suerte lo tengo cerca de mi casa, me dice, bueno, pero igual, ¿usted por qué? Por renta. Yo era por un problema que tenía con la patente del auto. Porque ahora parecería que todo lo tenés que resolver por vía digital. Y hay cosas que no se pueden resolver por vía digital. Aparte, cuando... Yo no te quiero ni explicar cuando te pasa como me pasó a mí, que me habían contabilizado en Edesur, no me habían contabilizado un pago que había hecho. Después tuve que conseguir la fotocopia, tuve que ir al banco, bueno, una cantidad de cosas, y de repente apareció que el pago estaba. Así que a veces la vía digital, perdón, a veces la vía digital es un problema, ¿no? Yo me manejo hace años, pago todo vía digital, vía teléfono, todo porque me parecía que ahorraba tiempo. Nunca tuve problema. Me pasó con Edesur justo unos meses antes de que se estén por ir, porque ahora parece que se van, ¿no? Eso es lo que dicen de Edesur. Ahora que se viene el despelote, que ya empezaron los cortes de luz, que no invirtieron un pomo, parece que se van. Es típico de estas empresas. Pero bueno, bueno, ahí en el CGP número 5 me habían dicho, mira, el CGP que atienden esto es el CGP 6, que está acá, cerca de la radio, en el Parque Centenario. Vine una vez, era la tarde, me dijeron que no... y me dijeron en ese momento, si los empleados tienen ganas, te van a resolver el tema, pero con el tema rentas, acá en el 5 ya no atendemos más, atienden nada más que en el 3 y en el 6. Bueno, raro, ¿no? Porque uno lo que estaba buscando era pagar, es decir, solucionar un tema para pagar. Es raro. Uno podría hasta... Aquellos que especulan con que hay gente que boicotea algunas cosas, y hasta podría decir, che, qué raro, dejan de funcionar las computadoras, o dejan de las redes justo cuando hay que estar recaudando el gobierno de la ciudad. Todo muy raro. Y bueno, y eso que te diga alguien, si tienen ganas te van a atender, algo más o menos así. Bueno, me encontré el otro día que fui al mediodía con una persona, no conozco el nombre, un muy buen tipo, me atendió muy bien, me explicó todo muy bien, y después me dio un número para que me resolvieran todo el problema, y me resolvieron todo el problema. Así como yo me la paso criticando, porque de última, ustedes que me conocen a mí, muchos desde hace 30 años que hago periodismo en esta radio, saben que yo digo que noticia es cuando un avión se cae, no cuando un avión llega a término. Pero alguien que estuvo 2 meses dando vuelta por una patente, que lo mandaron de acá para allá, y encuentra en un lugar una persona que lo atiende bien, y que después le pasa a otra persona que lo atiende bien, que me resuelven todo el problema, fíjense ustedes, ¿no? A lo que hemos llegado. Es decir, para mí, esa gente, no conozco los nombres, seguramente tuve la suerte que me tocara esa gente, acá en el CGP 6, pero quiero contarlo, porque si no parecería que no tenemos más salida con cómo somos en la Argentina, y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, donde me muevo. Así que por ahí agradecerle a la gente del CGP 6, a alguien que atiende en la puerta, un señor mayor que atiende muy bien, que me comentaron, por ahí alguno que está escuchando, que aparte tiene un local del Partido Socialista. Bueno, atiende muy bien, trata muy bien a la gente. Y otra persona que tampoco sé, una persona joven, que me resolvió todo el problema. Fíjense ustedes en qué me he convertido, ¿no? En tener que hablar bien de cosas que deberían ser normales, ¿no? Totalmente normales. Bueno, y ahora voy a otro tema que viví en estos días, y que no lo quiero dejar pasar, porque
nosotros no nos estamos dando cuenta de cómo vamos perdiendo calidad de vida. No nos damos cuenta. O por ahí sí nos damos cuenta. Nos atienden mal cuando vamos a una guardia, a un hospital. Acá en la ciudad, en clínicas privadas también te suelen atender mal. Bueno, ni que hablar a la gente del PAMI. Pero después hay otras cosas que uno dice, ¿esto por qué será así? Yo me hago esta pregunta y de paso le hago esta pregunta si algún funcionario está escuchando. ¿Qué pasa con los colectivos que cubren Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires? ¿Y qué pasa con los trenes? Y hablo del oeste. Hablo del oeste, es decir, hablo de el tren Sarmiento y de los colectivos que van por la avenida Rivadavia. ¿Qué pasa? Bueno, la pregunta es esta. El otro día hice un trámite, fui de acá de la ciudad a la provincia, me manejé en tren, volví tarde, 11 y pico, y voy a la estación de trenes, bueno, no había absolutamente nadie, 11 y pico de la noche, y veo que pasan varios trenes de la ciudad, sí, de acá de la ciudad de Buenos Aires, que van para Moreno. Y veo que no pasa ningún tren de Moreno para el otro lado. Bueno, averiguo y le mando un WhatsApp a Camilo, que me dice, Trenes Argentinos, el último sale de Moreno 10:30 de la noche. ¿Qué pasa? 10:30 de la noche, el último tren que viene para la ciudad de Buenos Aires, ¿no puede salir uno, aunque sea cada hora, por alguien que quiera venir en Moreno a la ciudad? ¿O calculan que nadie viene de allá para acá porque todo es al revés? La gente trabaja acá, no trabaja allá. La gente se atiende en los hospitales acá, no se atiende allá. La gente hace todo acá, no se atiende allá. La gente va hasta el colegio acá. Porque los trenes de acá para allá pasaban llenos. Es decir, gente que volvía porque trabaja, porque lleva a sus hijos, trae a los hijos a la escuela acá, porque viene al médico acá, vaya a saber por qué. ¿Qué pasa? Ahora, veo en Ciudadela, me voy a Rivadavia, entre las 11:30 y las 12:30 pasaron 2 colectivos que venían para acá, para Buenos Aires. Y habrán pasado unos 50 colectivos que iban de Buenos Aires para allá, y había cantidad de gente que estaba tomando colectivos ahí en Ciudadela para ir para otros lados, para ir para Ramos Mejía, Moreno. Es decir, ¿qué pasa? Bueno, estoy tratando en estos días de averiguar un poco. Bueno, dicen que los subsidios son pocos, entonces la gente que tenga que venir de la provincia a la ciudad después de las 11 de la noche, que se las arregle. Y la gente que se va de acá de la ciudad de Buenos Aires para allá no tiene problema. El último tren acá pasa a las 12, no 10:30. Que en realidad tendría que seguir pasando uno a la 1, uno a las 2. Pero bueno, esta pérdida de calidad de vida tiene que ver con el ajuste. Y no solo tiene que ver con el ajuste, sino que tiene que ver también con el maltrato. Y ya en este caso es el maltrato que le hace el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, en combinación también con el gobierno de la ciudad, a la gente que viene desde del oeste para acá. Si vos vivís en Moreno y tenés que venir urgente a la ciudad de Buenos Aires, olvídate. Tomate un taxi, porque si no, minga. Mínimo tenés que ir a Liniers. Y ahí en Liniers más o menos, te aparece algún colectivo de vez en cuando que aparece, porque hay 32 colectivos nada más, que son las líneas que están dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces esas líneas sacan muchos más de las cabeceras de Constitución, de Retiro, de Primera Junta, que vienen hasta Liniers, y sacan mucho menos de Liniers para allá. Es decir, volver de Ciudadela, intentar volver a las 11:30 de la noche, significa caminar hasta Liniers y volver de Ciudadela a la 1 de la mañana. ¿Entienden? Ahora, esto no es gratis, digamos. Esto tiene que ver con el ajuste. Esto tiene que ver, dicen, bueno,
si no viaja mucha gente, ¿cuánto se perjudica? Mira, el idiota ese pelado que andaba ahí por Ciudadela, ese estúpido, qué boludo, qué carajo está haciendo en Ciudadela a las 11:30 de la noche. ¿No? Esa sería más o menos la pregunta. Que bueno, que también tiene que ver con un problema, ¿no? Que tiene que ver con la obra social de ese pelado que no tiene un lugar en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, así estamos en la ciudad de Buenos Aires, amigos de que escuchan FM La Tribu. Quiero agradecer a la gente que la semana pasada nos mandó algún mensaje que no pudimos contestar. Era una semana muy especial, ¿no? Estaba jugando Argentina la semana pasada. Así que bueno, agradezco a la gente, y como eran mensajes de apoyo no los leemos porque no tiene mucho sentido cuando nos dicen que hacemos las cosas bien. Nos gusta más cuando nos dicen que hacemos las cosas mal. No, tenía que ver con estaban de acuerdo con algunas cosas que habíamos dicho. Bueno, les recomiendo que todo lo que se pierden acá lo escuchen en YouTube. Vayan a nuestro canal, Los Locos de Buenos Aires, que si ahora hay algo que no les gusta o que quieren hablar de algunas cosas, que nos llamen al 48640489, viejo teléfono, este teléfono tiene más de 32 años acá. Nos escriba al Twitter, que es Los Locos, @ Los Locos La Tribu, o nos escriba al Facebook Los Locos de Buenos Aires. Y el WhatsApp es 11 31 26 08 800. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los Locos de Buenos Aires. (18:06). Bueno, se movió el banco, como suele pasar a esta hora en FM La Tribu, y Juan nos acompaña en la operación técnica, así que le doy las gracias. Bueno, esperemos que de lo que dijo Sartelli, ¿no? Algunas cosas que me mandaban ahí mensajes, que lo que dijo Sartelli que no se cumpla, ¿no? Que venga Juntos por el Cambio y después vuelva Cristina. No dijo eso concretamente, pero dijo que a eso apuesta Cristina, ¿no? A hacer volver así tipo Lula. Bueno, esperemos que no se cumpla, pero bueno, no importa, veremos. Aparte, en la Argentina uno lo que hace son análisis por lo que está viendo. A mí me pareció todo muy bueno el análisis que hizo Eduardo Sartelli sobre el momento que estamos viviendo. Bueno, y en ese momento que estamos viviendo estamos con una cantidad de temas y de problemas que ahora fue lo de Cristina, después lo del lago, antes de ayer lo del lago escondido, el Mundial de Fútbol, y van apareciendo algunas cifras que asustan. Por ejemplo, la cifra que da el Observatorio Social de la UCA, que dice que en el tercer trimestre del año 2022 la pobreza creció al 43,1%, es decir, hay más de 18 millones de pobres. Y dice que no es más la pobreza, no llega a 50 por los planes que otorga el gobierno, ¿no? La indigencia es del 8,1%, y también dice lo mismo, si no estuviera asistiendo el gobierno sería el 20% la indigencia. Es decir, no sé, hay que ir a momentos muy raros de la Argentina para tener un nivel de pobreza y de crisis como el que estamos viviendo en el gobierno de Massa, o de Cristina, Massa y Alberto Fernández, para darlo en orden, o Massa, Cristina y Alberto Fernández. Así que bueno, creo que en estos días uno pudo ver acá en la ciudad de Buenos Aires, uno recorre
sobre todo los lugares para ver si todo eso que se maneja desde el gobierno, que baja la inflación, claro. Están diciendo baja la inflación, después cuando uno dice ¿cuánto baja? Bueno, veníamos en el 7, después veníamos en el 6, dicen vamos a ver si este mes llegamos al 5 y pico, claro, y festejan 5 y pico de inflación. Se dan cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? En Europa por el 5 y pico de inflación anual estaría la gente en la calle. En cualquier lugar que no haya un gobierno peronista con una inflación del 100%, en donde los jubilados han perdido casi un 40% del poder adquisitivo en los últimos 5 años, y no estaríamos acá pensando, y algunos grupúsculos pensando si movilizan porque va presa Cristina, estaríamos pensando si movilizamos para que de una vez por todas frenen la inflación y empiece a bajar la pobreza. Y en esto quiero agregar algo. La UCA rompió, se ve, con el gobierno. La UCA le hizo un laburo muy fino para que la gente votara al Frente de Todos en la época de Macri. Es decir, hizo una medición que nunca había hecho, justo cuando eran las elecciones. Y midió una pobreza en ese momento que dio el 41%. Después el INDEC dio una pobreza que era del 35%, y a los 2 meses, en febrero más o menos, Salvia, que evidentemente la UCA, la Universidad Católica, recordemos que Cristina, que Alberto, que Massa se llevan muy bien con los curas, sobre todo, ¿no? De todo pelaje, sobre todo con Bergoglio. Pidió disculpas después Salvia, porque dijo que se habían equivocado en los números y que no había sido el 41, había sido el 35, igual que el que dio el INDEC. Es decir, fue una operatoria de estas que suelen hacer en ese momento eran más votos para el Frente de Todos. Cosa que era un desastre el gobierno de Macri, recordémoslo, pero no sé si necesitaba que la iglesia le diera una mano para que cayera, no sé. Así que bueno, en estos momentos viene siendo muy cauto el observatorio, pero también no pueden mentir mucho, así que han tenido que dar la inflación que ellos saben que existe, sobre todo en las zonas urbanas. Bueno, yo ahora, una cosita antes, que tiene que ver con la ciudad. En esta semana se hicieron 15 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y se recuperaron 1.626 computadoras del Plan Sarmiento. 15 allanamientos, 1.626 computadoras. ¿Qué está pasando en las escuelas? No sé, ¿me lo puede explicar alguien que se afanan computadoras a rolete? ¿Qué está pasando? Sé que acá en Palermo, en una escuela de acá de Palermo, están pidiendo seguridad a los padres. Ahora, yo recuerdo cuando los padres pedíamos seguridad porque habían cortado a un chico afuera del Mariano Acosta, la policía sacaba a la gente que había alrededor, que era la Policía Federal, hablo de hace años atrás, se planteó en una asamblea y todos los padres pedíamos que hicieran algo, que pusieran seguridad, y ahí en ese momento el kirchnerismo fundamentalmente dijo que bueno, que robaban, que no era para tanto, que para qué seguridad. Ahora están pidiendo seguridad. ¿Cómo es la cosa? ¿Se dieron cuenta que es necesaria la seguridad? Bueno, digo, porque me llamó la atención la cantidad, hay que llevarse 1.626 computadoras. Y estas son las que aparecieron, que fueron devueltas del Plan Sarmiento. Hay que ver todas las que no aparecieron, porque también, recordemos, bueno, dicen que en alguna escuela eran los que laburaban en empresas que iban a hacer obras a las escuelas, se llevaban las computadoras, en otra que eran alumnos que iban después, en otra, bueno, pero es un tema, bueno, a ver si se ocupa un poco. Por ahí de Alessandro está más preocupado, el ministro de Seguridad, con el tema del lago escondido, con esta guerra entre servicios de inteligencia y con todos estos chanchullos que hacen desde la
la justicia del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, pero me parece que hay que ocuparse para que no se lleven las computadoras de las escuelas. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo en Puerto Libre, San Isidro, el Congreso Gerontovida, el 13º Congreso de Geriatría y Gerontología, ¿no? Ahí donde se discute sobre los problemas que afectan a la tercera edad. Yo lamentablemente estoy siempre en este congreso, esta vez no pude estar, pero bueno, he conseguido parte de lo que ocurrió y quiero que escuchen, escúchenlo atentamente, porque creo que es la mejor descripción de lo que está pasando con 7,5 millones de personas, que somos todos aquellos que tenemos más de 65 años, y que después de haber trabajado 40, 50 años, algunos, que por supuesto la mayoría seguimos trabajando, pero que cobramos una jubilación que no te cubre nada. Esta vez el Congreso se basó en el tema previsional y en el tema salud. Dos temas. En el tema salud, bueno, ya sabemos que los viejos somos descartables, así que cuanto antes nos moramos mejor, así que por eso las obras sociales y el PAMI, por supuesto, si pueden darle a un viejo como hacen, darle turno para 3 meses. La idea de toda esta gente, Volnov y todos estos chicos que tienen la caja para robar, y está comprobado eso también. Fíjense, en todos los lugares donde está Cristina se roba, así que después ya lo dice acá se robaba, pero yo soy muy boluda y no me daba cuenta, así que ella lo dice, y en el PAMI no se aleja de eso. En algún momento también tendremos un juicio por el PAMI, pero eso por ahí no es lo más grave es que se van perdiendo generaciones, y lo más grave de todo es que los que ahora son jóvenes en algún momento van a ser viejos si no se mueren antes. Bueno, este congreso se hizo en la municipalidad de San Isidro, en Puerto Libre, en un campo que tiene la municipalidad ahí. Lo auspiciaron, entre otros, la Dirección General de Promoción Social y Bienestar de la Cava. A quien vamos a escuchar ahora, escúchenlo atentamente, porque ahí van a saber cómo los últimos 4 años fueron nefastos para los mayores. Es a Ismael Bermúdez, uno de los hombres que más sabe de previsión social y uno de los hombres que le podés discutir cualquier cosa menos los números. Es realmente Ismael. A sus 78 años te va y te revisa todos los papeles y todo. Lo vamos a escuchar, que hablaba sobre la previsión desde que nos empezó a chorear Macri, allá en el 17, y después cuando nos empezó a chorear Cristina con Alberto y Massa. Escúchenlo. La responsabilidad política del gobierno anterior y del gobierno actual es total y completa. ¿Por qué motivo? Porque cuando Macri hizo la reforma previsional en el 2017, estaba absolutamente claro que iba a haber una caída del poder adquisitivo de los salarios, primero porque arrancó comiéndose un 9% aproximadamente del aumento que debía otorgar. Es decir, tenía que haber dado un aumento del 14,5% y a partir de ahí empalmar con la fórmula, y lo que hizo fue una triquiñuela que le dio que aumentaba el 5,71%. Y entonces se quedó con esa diferencia. A partir de allí, la movilidad se aplicaba en forma trimestral, pero en base a índices de 6 meses atrás. Y con la alta inflación, evidentemente, si la inflación se va acá y a mí me están ajustando con índice de 6 meses atrás, lógicamente ya no es que voy corriendo detrás de la inflación, sino que voy corriendo con la lengua afuera detrás de la inflación, y es así que en esos 2 años, en tan solo 2 años,
hubo una pérdida del 19,5% en el poder adquisitivo de todas las jubilaciones, porque en aquel momento no había aumentos diferenciales. Luego vinieron los decretos de Alberto Fernández, decretos que fueron hacia la baja, no es que mejoraron. ¿Se acuerdan que le había dicho entre los jubilados y las LELIC? Las LELIC son las letras que compraban los bancos, o sea, entre los jubilados y la LELIC, yo voy a estar con los jubilados. Bueno, ¿está claro? Pasó que tuvieron esa pérdida. Cuando viene la nueva fórmula, hubo toda una discusión sobre si la fórmula debía tener o no una garantía frente a la inflación. Pongan la variable que quieran de la movilidad, por salario, por recaudación, por esto, por lo otro, por si sale el sol, por si llueve, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber una garantía frente a la inflación. Hubo una cerrada oposición a querer colocar cualquier cosa que pase con la inflación. Sin embargo, cuando uno mira bien, hoy, inclusive hoy en día, hay bonos de la deuda que se llaman bonos duales. ¿Por qué se llaman bonos duales? Porque se ajustan por inflación o por dólar, de ambos el mayor. Entonces yo digo lo siguiente, ¿por qué no se pueden ajustar entonces también las jubilaciones en forma dual, una movilidad dual, por inflación o por variación del dólar, de ambos el mayor? No, en lugar de aplicar la misma vara, una vara diferencial. Bueno, resultado, hemos tenido una pérdida muy fuerte durante el actual gobierno, que sumado al anterior, da ese acumulado de pérdida de entre el 25 y el 35%, para decir. Esa pérdida es de por vida. Quiero que quede grabado este concepto. Esta pérdida es de por vida. ¿Por qué motivo? Porque si incluso a partir de ahora la jubilación se ajustara por la inflación, como yo antes tenía 100 y ahora tengo 70, con el paso del tiempo yo voy a seguir con 70, no se me va a deteriorar más porque me están dando la inflación, pero yo voy a seguir en 70. Para poder recuperar me tendrían que dar más que la inflación para poder recuperar todo lo perdido. Eso, lógicamente, no solamente no está previsto, sino que lo que está previsto es que las jubilaciones se sigan deteriorando aún más. ¿Y dónde se ve esto claramente? En la pérdida que hubo este año. Este año la movilidad dio un 70, creo que en los 4 aumentos da un 74%, 72,5, por eso, 72,5 frente a una inflación que va a rondar el 100%. Como dice Eugenio, hay una pérdida de 28 puntos. ¿Qué va a pasar el año próximo? Y seguramente con esta alta inflación va a pasar exactamente lo mismo y va a haber un deterioro. Muy bien. ¿Quién es el responsable, casi podría decir, más importante que Mauricio Macri y Alberto Fernández y todo el gobierno anterior y el actual gobierno en relación a esta pérdida jubilatoria que hemos sufrido todos los jubilados? La Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué motivo? Porque justamente por los temas estos de trampear con la movilidad, de trampear con esto, etcétera, se presentaron muchas demandas judiciales y la justicia en numerosos casos falló a favor del jubilado. Falló a favor del jubilado en contra de la reforma de Mauricio Macri, que es el famoso caso de Miguel Fernández Pastor, acá me lo confirma Eugenio. Luego hubo fallos muy importantes en contra de los aumentos por decreto y después hubo fallos también en contra de la movilidad posterior. Ahora, se va a cumplir ahora, antes de fin de año, 5 años de la reforma de Mauricio Macri. Creo que la Corte Suprema, más aún con los casos de primera instancia y segunda instancia que tienen arriba de la mesa, en realidad no lo tienen arriba de la mesa, sino que lo tienen adentro de un cajón con triple llave y no lo sacan, es la responsabilidad de ellos. Evidentemente no se puede
creo que una justicia no puede tratar de la misma manera un expediente de una persona de 20 años de un caso de una persona de 70, 80 o 85 años. Simplemente porque la esperanza de vida es totalmente diferente y el jubilado no puede esperar estos tiempos de la Corte Suprema donde se toma quizás 5, 6, tomo estos casos, pero inclusive hay casos de donde la Corte Suprema no se pronunció que datan del 2009. Por ejemplo, le doy un caso muy importante. El Defensor del Pueblo presentó en su momento que se extendiera a todos los jubilados el caso Badaro y la Corte Suprema no se pronunció sobre el tema. Hasta el día de hoy. Y estamos en el 2022 y estamos hablando de un tema del 2009, era el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Terminó en el 2008. Entonces yo digo lo siguiente, la responsabilidad de la Corte Suprema es total y completa, porque justamente frente a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y frente a la discrecionalidad del Poder Legislativo, que se negó a establecer una ley de movilidad correcta, la justicia tendría que haber actuado y dado que ya hay fallos de segunda instancia, debería sacar una sentencia y resolver por completo el tema, dirimir por completo el tema en favor de los jubilados, evitando que cada jubilado tenga que hacer un juicio individual. Esto también es importante. ¿Por qué motivo? Porque hay muchos jubilados que desconocen eso o no tienen los recursos para contratar un abogado y porque tampoco corresponde que uno termine dándole un mayor beneficio al abogado porque finalmente una parte sustancial de la sentencia la termina cobrando el abogado porque, no sé, cobran 20, 25, no sé, depende de los casos del cobro de la sentencia. Entonces tendría que ser la Corte la que saque un pronunciamiento, se extiende automáticamente a todos los jubilados sin la necesidad de que cada uno de ellos tenga que hacer un juicio. Este problema para los ya jubilados es un tema central y tan central que vuelvo a señalar, esta pérdida que es vitalicia puede acentuarse en los próximos meses y en los próximos años porque la ley de movilidad no hace frente a la inflación en un país donde el tema de la inflación es prácticamente un tema central que inclusive ya no se toma por un dígito, sino que estamos hablando de 2 dígitos y posiblemente a fin de año estemos hablando de 3 dígitos. Y entonces las pérdidas son enormes. Estos 28 puntos de pérdidas que va a haber este año es una barbaridad que puede, no quiero hacer futurología, pero que puede mantenerse o quizá achicarse un poco o agigantarse el año próximo. Si no está claro este tema del rol de la justicia, y ya no es la justicia de primera y segunda instancia, sino de la Corte Suprema, no podemos llegar a entender la situación tan dramática que están viviendo aquellos que ya están jubilados. Bueno, creo que está muy claro. Era bueno que escucharlo a Ismael Bermúdez, que maneja también las cifras de lo que está pasando con el sistema previsional. Cuando se habla de justicia, de lawfare, este es el verdadero lawfare. Una justicia que tendría que estar, porque si ganaron en primera instancia, ganan en cámara los jubilados, porque realmente todo el que hace juicio en general debería ganar porque los están choreando. Lo choreaba Macri y ahora lo chorea Cristina y Alberto. Entonces sería muy fácil. La Corte Suprema saca un fallo, como fue el caso Fallo Badaro de hace unos años, pero dice esto se extiende a todos los jubilados que están en el mismo nivel. Y ahí podrían recuperar un poco el poder adquisitivo, cosa que no va a ocurrir, es tal cual lo dice
Ismael Bermúdez, ¿no? Es decir, este es un gobierno que vino para ajustar, todos lo sabíamos, así que yo lo digo, pero nosotros, cualquiera que pensaba, sabía que este gobierno iba a ser inclusive peor que el anterior, pero vieron cómo son las cosas en la Argentina. Fíjense ustedes, cambio de tema, agradezco a Paula, se movió de nuevo el banco, salió, entró Juan, salió, bueno... están de paro, ya hace como 2 meses que hay paro todos los días en el Garrahan, día por medio, cada 3 días, hay un problema salarial impresionante, está todo muy cerrado porque los medios de comunicación responden a la pauta la tiene el gobierno nacional. Sí se pudo en determinado momento hablar del tema de los hospitales de la ciudad porque realmente hay más libertad para pegarle al gobierno de la ciudad. No está todo tan cerrado. Vimos lo que pasó con los residentes, acá los escucharon en todos lados, salió en Clarín, en TN, en C5N, en donde se te ocurra lo del gobierno de la ciudad. Esto del Garrahan no aparece porque el gobierno no quiere que aparezca, que el mismo problema que tiene la ciudad lo tiene el gobierno nacional. Lo mismo pasa, está de paro el Posadas. El Hospital Posadas, el lunes le hicieron una oferta, acá los escuchamos, están pidiendo un aumento salarial, arreglaron una paritaria trucha, UPCN, ATE, qué sé yo, y sigue el paro en el Posadas. Pero en medio de todo esto, un grupo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad va al Garrahan a sanatear que, fíjense, mandan este tuit. Se juntaron alrededor de 20 trabajadores, están acá las fotos, entre del Ministerio y del Garrahan. Hay como 2.000 trabajadores en el Garrahan, 20 más o menos, y saca el Ministerio de Mujeres de la compañera Massina, ¿no? Es Massina, Yelén Massina. Dice, junto a trabajadores del Hospital Garrahan reflexionamos sobre la violencia de género, los estereotipos y las desigualdades. ¿Ustedes se dan cuenta? El Garrahan está prácticamente parado. Y va esta gente, se juntan 20 trabajadores, kirchneristas, una ministra que no tiene un pomo que hacer porque realmente todo le va mal, hay más violencia de género, hay más agresión a las mujeres, todo está mal en lo que tiene que ver con género. Lo único que está bien es el ministerio con la gente que pasa a cobrar todos los meses, que en general son militantes de Patria Grande. Después está todo mal. Juntan a 20 personas y difunden en los medios que están reflexionando sobre las violencias de género, los estereotipos y las desigualdades. Violencia de género es ganar mal. Eso es violencia. Todos los géneros. Violencia de género es hacer que los jubilados pierdan el 40% del poder adquisitivo en 4 años. Eso es violencia de género. A ver si le empezamos a poner las palabras como lo que es. ¿Cuál es la violencia de género? Si no. También acercamos herramientas para la detección temprana, la prevención y el abordaje integral ante situaciones de violencia. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Un operativo para distraer, se lo tiran a todos los medios, que a todos los medios HDP, hijos de la pauta, le tiran esto y hacen propaganda de que supuestamente hay una ministra, Massina, que se ocupa del género. ¿Sabe la cantidad de jubiladas que hay? Violencia de género cuando van al PAMI y le dicen que vuelvan a los 4 meses. Violencia de género cuando se mueren esperando que los atienda un cardiólogo en el PAMI. Eso es violencia de género. Y ya que están en el Garrahan, hagan eso, vayan al PAMI con Volnovich a hablar de violencia de género y lleven a las jubiladas que están en el PAMI y a ellas les van a explicar qué es violencia de género. Bueno, voy con una buena, cierro esto porque ya viene Camilo con una muy buena. Se reglamentó el 1 de diciembre la ley de respuesta integral al HIV, una ley que acá peleamos mucho, insistimos sobre esa ley. En junio se había votado en diputados y en senadores y no estaba reglamentada.
el gobierno sabía que el 1 de diciembre iba a haber movidas para que la reglamenten de una vez por todas, se adelantó y el 1 de diciembre anunció una ley contra la reglamentación de esa ley, que es una ley, a mi juicio, una de las pocas leyes buenas que uno puede decir, hay una ley como la gente. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 38 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Que todo bien? Muy bien, sí. Bueno, ayer fue el día del número 6, ¿viste? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y le ganó 6-1 Portugal a Suiza. Sí, Le dieron 6 años de cana. es verdad. A, A la vicepresidente, sí. no, a José López. A varios. A Sí. varios, sí. A varios, Se sí. la absolvieron a debido, ojo. Ahí hubo alguna interna. Porque Cristina había dado a entender que debido choreaba. Que ella no Claro. se había enterado. Y debido puteaba porque decía, yo soy el único que voy en cana. Claro. La verdad es que estaba peleado con Cristina. Sí. Así que ahí. Mira, de muy buena fuente sé que Debido cría canarios. Sí. Porque... ¿Canarios o paloma? O pajaritos, algo de ese estilo. Porque el padre de un amigo lo hace también y se cruzaron en convenciones y esas cosas, por eso. Tal vez lo utilizó... Hay un escritor, Blake Snyder, que escribió mucho sobre el guión cinematográfico, y el tipo dice, tiene un libro inclusive que se llama Salvar al gato, que todo personaje, todo protagonista, para empatizar con el lector o con el espectador, tiene que tener su momento de salvar al gato. Tal vez es ese. Vieron que cría canarios y dijeron, che, este tipo es un buen muchacho. Claro. Sí, por ahí, qué sé yo. Tal vez. Bueno, No lo sé. vamos a ver qué pasa. Ojalá que le den la pena que tienen que tener todo para que nadie, porque si no vas en cana, nada, después siguen choreando. Está bien. Por supuesto, sí. Como dicen, viste, yo me río un poco con algunos sectores de la izquierda que dicen en el capitalismo chorean todo y esto es persecución a Cristina, y me da risa porque está bien, chorean todo, pero a algunos hay que meter en cana. Claro. Si es posible a todos los que chorean, ¿no? Sí, Si por fuera supuesto. posible. Lo ideal es todos. Pero después, si se muestra cierta impunidad, también generaciones Claro. que llegan dicen, bueno, vamos Claro. por acá, si después total no pasa nada. Todo aquel- Bueno, es el ejemplo de Carlos Saúl. Claro, Convengamos que es el ejemplo de Carlos Saúl, así que, claro, todavía estamos esperando el fallo de la corte de Carlos Saúl. claro. Para- El que dijo, ya no lo espero más, fue él. Dijo, ya está. Se fue, ya Y está. se fue, y listo, la otra pasó cosa. bastante bien, ¿eh? Mm. En su vida la pasó bastante bien. Bueno, ¿qué tenemos, Camilo? Tenemos cine. Tenemos cine. Tenemos cine. Vamos, Tenemos un estreno. vamos. Una comedia, no sé si venimos hablando de comedias en el último tiempo. En general las películas siempre están mucho, sobre todo el cine europeo que suele llegar, está mucho más ligado al drama. Muchas veces inclusive drama histórico. Ni hablar de películas francesas o alemanas que viajan siempre a la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora tenemos, sí, con un contexto bastante particular, pero tenemos una comedia. Tenemos lisa y llanamente una comedia, y creo que acá, en este punto, yace posiblemente el mayor fuerte de la película, porque más allá de tal vez algunas premisas sencillas en las cuales evita caer, logra entretener, que eso es lo más importante en un género que busca hacernos reír, ¿no? Que busca sacarnos alguna sonrisa. Así que vamos a estar hablando, en este momento, mejor dicho, vamos a hablar de Todo sucede en Tel Aviv, comedia, como dije recién, que va a estar estrenándose a partir de mañana en
distintas salas de la ciudad y del país. Entre ellas va a estar, siempre lo decimos, el Cine Lorca de la calle Corrientes. Allí van a poder disfrutar de esta película. ¿De qué va? Todo sucede en Tel Aviv. Salam, el protagonista, un chico palestino, un joven palestino, cruza todos los días por un control israelí para llegar a su trabajo, que es en el set de filmación de una telenovela que se llama Arde Tel Aviv. Originalmente, si vamos a la traducción literal del título original de la película, Arde Tel Aviv es el título que lleva también la película, ¿no? Acá se le puso Todo sucede en Tel Aviv, pero bueno, un título un poco más tal vez picaresco, para sacarle también esta connotación de arde, de que nos puede alejar tal vez del género, ¿no? De la comedia, arde, qué sé yo. Tal vez pensamos en Arde París, películas que tienen un nombre bastante similar, ¿no? Pero bueno, yo creo que para alejarse un poco de la ambigüedad que puede llegar a plantear y del dramatismo que puede llegar a plantear este título, se lo llevó más a Todo sucede en Tel Aviv, algo que remite tal vez un poco más a una comedia de enredos, que esencialmente un poco es lo que es la película, ¿no? Pero bueno, volviendo, Salam trabaja en esta telenovela, forma parte del equipo técnico, y cada vez que tiene que cruzar por este puesto, el comandante, el llamado Asi, el comandante a cargo de este puesto, lo detiene, ya que su esposa es fan de la telenovela y le empieza a hacer algunas recomendaciones respecto a la telenovela, ¿no? De qué podría hacer y demás. A partir de esta ayuda que Salam empieza a recibir, logra ascender como guionista a partir de algunas recomendaciones, logra ascender a ser guionista y empieza a tener un control creativo mucho más grande dentro de la telenovela, así como también paralelamente él empieza a forjar una suerte de carrera dentro de la escritura, ¿no? De la escritura televisiva, paralelamente a que se empiezan a cruzar distintos intereses sobre qué mostrar y qué contar en dicha telenovela, ¿no? No un guión cinematográfico, un guión televisivo, cualquier tipo de guión nunca es completamente inocente. Puede apuntar, puede tratar de mostrarse inocente, pero nunca lo es del todo, sobre todo teniendo en cuenta en el contexto de la película, donde estamos hablando de un protagonista palestino que tiene que cruzar todos los días por un puesto israelí, ¿no? Una ciudad que está directamente tomada por Israel y que está sitiada y que todos los días tiene que cruzarse con decenas y decenas de armas que lo apuntan de manera bastante amenazante para poder sencillamente llegar al trabajo, ¿no? Entonces estamos en un contexto bastante hostil y por supuesto en este conflicto hay muchos intereses sobre qué se quiere mostrar en la película. Como toda comedia, como dijimos recién, de enredos, el protagonista es bastante torpe, es bastante hasta inútil, podríamos decir, y en este sentido se facilita una transformación que puede llegar a tener, ¿no? Cuantas más carencias tiene el protagonista, es mucho más atractiva la transformación porque tiene mucho para ganar también, ¿no? Y en ese sentido, el protagonista es muy redondo, es un protagonista muy atractivo para la historia que se está contando. Constantemente se mete en líos, constantemente, siempre de alguna manera, él se los está buscando. Como que tal vez inconscientemente por su propia inutilidad o por lo torpe que es, termina metiéndose en líos que en algunos casos inclusive, vean la película, la recomiendo, pero en algunos casos, para no entrar en detalles digo esto, son bastante hasta ridículos, podríamos decir, ¿no? O muy hasta casuales o de mala suerte, en el sentido de, por ejemplo, el chavo que están todos gritando y cuando se callan todos él sigue gritando. Una onda así es el protagonista, un poco más alejado de la sátira, ¿no? Un poco más en la comedia tradicional, podríamos decir. Así como hablamos también de este conflicto entre Palestina e Israel, que entre paréntesis no es necesario estar muy al tanto tampoco porque sí se abarca, sí se marcan, digamos, como polaridades, pero se trata de evitar en discursos tal vez, sobre todo, se trata de evitar, mejor dicho, en un discurso sionista, por decirlo de alguna manera. Mismo algunos personajes, e inclusive hasta quieren predicarlo, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, pero de todas maneras,
la película trata de ir por un lado mucho más íntimo, ¿no? Tomando como eje al protagonista, tomando como eje su vida, sus carencias, y en ese sentido no queda desdibujado el contexto es siempre importante porque es lo que hace que él tenga distintos obstáculos a partir de el propio comandante israelí, que básicamente lo quiere obligar o lo obliga a escribir ciertas cosas para la telenovela, o del lado del tío, de su tío, que es productor de la telenovela, y también quiere mostrar como una idea un poco más revolucionaria de Palestina, ¿no? Que constantemente quiere agarrar y reventar a todos los israelíes, meterlo a todos los generales, todos los soldados israelíes, meterlos todos en algún lugar y reventarlos a todos, hacerlos volar por los aires. Tiene como esa idea también más de lucha y demás. Pero bueno, dentro de esos contrapuntos está situado el protagonista, está situado Salam, y todo este viaje que empieza a tener mucho más introspectivo sobre lo que es la escritura en sí, se hace mucho más interesante porque constantemente la película trata de alguna manera mostrar eso, de expresar eso, que la escritura es la expresión de lo más íntimo de cada uno, ¿no? Que la escritura es, inclusive muchas veces sin saberlo, ¿no? Es la expresión de deseos, de necesidades que tal vez hasta inclusive están suprimidas, ¿no? Que uno tal vez las reprime, pero de todas maneras están ahí y siempre de alguna manera terminan floreciendo, ¿no? Siempre a través de nuestras cabezas, de nuestra psiquis, de nuestro intelecto, siempre de alguna manera esos deseos, esas necesidades, esas carencias también, esas necesidades tal vez de cambiar, de mejorar, siempre de alguna manera a través de la escritura y a través del arte en general también suelen manifestarse, ¿no? Así que recomiendo que vean Todo sucede en Tel Aviv. Es una comedia muy, muy entretenida, cumple lo que se propone y desde en esta premisa, digamos, que se plantea a partir del rol del escritor o del rol de la escritura y del arte en sí, es muy interesante también cómo se plantea cierto debate, ¿no? Respecto a, bueno, tenemos una telenovela muy conocida que contar en la misma. ¿Qué responsabilidad hay a la hora de, bueno, queremos sencillamente entretener, lo cual nunca es, o por lo menos en el 99,9% de los casos no es así, o si realmente tenemos que aprovechar para llevar un mensaje un poco más importante, ¿no? Así que lleva también a reflexionar un poco sobre esto, la película. A partir de mañana la van a encontrar en los cines de la ciudad. Ya les dije recién, Cine Lorca en la calle Corrientes va a estar ahí también. Va a tener unas 10 salas en todo el país, así que les recomiendo que a partir de mañana se acerquen visiten la cartelera comercial y se acerquen a ver Todo sucede en Tel Aviv. Bueno, perfecto. Una cosa. Sí. ¿Hay más COVID o no hay más COVID? Viste que está entrando nuevamente en agenda, ¿no? Sí, entró, de a poquito, pero aparte el gobierno de la ciudad tuvo que poner más lugares. Para vacunarse, sí. Claro. Creció muchísimo la demanda lo que respecta a vacunas, pero inclusive no solo eso, porque con la suba de los casos empezaron a aparecer nuevamente los infectólogos, empezaron a aparecer algunos fatalistas, otros no tanto, Sí. Algunos que en su momento salían y decían que había que cerrar absolutamente todo, hoy no están saliendo porque era ridículo en su momento, es ridículo ahora también. Sí. Algunos personajes en particular, me acuerdo de un tal Rachid que en su momento Bueno. era bastante determinante con su discurso respecto al COVID, que básicamente si uno estornudaba mataba a 2 o 3 Rachid es gerontes. el mismo que dijo que Macri manejaba el bar en el por el Mundial, prepartido. claro. Bueno, Dijo eso. encontró otra cosa con que entretenerse, ¿no? Está muy bien. Bueno, si lo manejó, evidentemente lo manejó para que ganáramos, porque nos dieron un penal y otra. Hubo una sola jugada, ¿no? Un offside.
¿En el primer partido? Sí, Sí. recuerdo el offside, sí. Que hubo varios goles anulados por eso. Bueno, ese día el penal también que nos dan es un poco raro. Era raro. Era Claro. raro, pero Como bueno. fue raro el penal que nos dieron, Ese directamente. El primero creo que se puede discutir, el que nos dan con Polonia. tampoco fue penal. Eso no fue Así nada, que pero bueno, dijeron más eso. allá de eso. Primero decía que era mufa Macri. Después cuando vieron que no podían decir porque estaba ganando Argentina. Se dice mucho eso de Macri igual, ¿eh? que es mufa. Sí, lo he escuchado en distintos Bueno, estratos. Pero bueno, qué sé yo. volviendo a la cuestión COVID y dejando Vamos de con- lado a al los compañero, claro, a los mufas, entre comillas mufas, sí, bueno. Sí hubo un gran aumento de casos, un aumento bastante importante. De la semana pasada esta aumentó un 271% los casos. Sí. Vamos al COVID en números, que es siempre Claro, pero lo vamos que al estamos número. hablando. Acá en la ciudad, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, sí. Vamos a los números concretos. 6.018 casos, Sí. lo cual significa un promedio de 860 casos diarios. 6.018 en los últimos 7 días. O sea, 860 casos diarios. Suba muy grande, pero que no se ve reflejada en los fallecidos. Que tuvimos 5 fallecidos anunciados, 2 más que la semana pasada, pero a la vez los mismos que hace 3 semanas. Los números en lo que respecta justamente a quienes padecen el virus no suben. E inclusive lo que sí sube es, lo que sí suben, mejor dicho, son los porcentajes de asintomáticos y de síntomas leves que tienen, que se reportan a partir de estos positivos del COVID. Lo dijimos hace un montón de tiempo. Al principio de la pandemia se estimaba que el 50% de los casos del COVID eran asintomáticos o tenían síntomas muy leves, que con el aislamiento el tratamiento era básicamente ese, aislarse y esperar. Se estima que a partir de que entró la vacuna, ese 50% subió al 80%, porque un montón de sectores, de grupos inmunodeprimidos, mayores de 70 y demás, que eran más propensos a tener síntomas más graves, inclusive ser internados o hasta fallecer por el contagio del COVID, ese porcentaje del 50% pasó a ser del 80%. O sea que de estos positivos hay un porcentaje muy bajo que padece el virus, ¿no? No tenemos el número exacto, no los reportan tampoco, no hay reportes tampoco digamos etarios de los distintos contagiados. Ya los reportes de COVID hace mucho tiempo, hace más de 6 meses, que son bastante precarios, pero esencialmente en lo que respecta a los números que tenemos, podemos ver que en 6.018 contagios que hubo en una semana, hubo 5 fallecidos, de la misma manera que hace 3 o 4 meses tal vez se reportaban 5 fallecidos también, pero reportados semanalmente 250 casos positivos. Entonces, en este caso los positivos no están cambiando el número más importante que tenemos que ver, que es el de los fallecidos. Después, en lo que respecta a la vacunación, ya para cerrar el tema, se aplicaron 3.844.000 dosis de refuerzo, y en esta última semana aumentaron 37.000 dosis respecto al número de la semana anterior. O sea que esta semana se aplicaron 56.568. Un número altísimo, prácticamente se triplicó el número respecto al de la semana anterior, y esto lleva a que haya, o que se tengan que dar bastantes más turnos de por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, para vacunarse, ¿no? El sistema ya dejó de mandarte, tenés que vacunarte, se cumplió tu tiempo, ahora uno tiene que acercarse al sistema y preguntar y decir, bueno, me quiero vacunar, ¿dónde lo puedo hacer y cuándo? Bueno, no les costaba nada seguir mandando a la gente, pero bueno, son las cosas que lo que hablaba de hoy al principio, la pérdida de calidad de vida. Claro, y eso ahora lo que se logra es que el sistema un poco se sature. Bueno, ¿listo? Eso es todo. Bueno, sí. una cosita que no está en ningún medio. Tengo 2 facturas de AISA que llegaron este mes. Una aumentó el 140% con respecto al mes anterior, un departamento de 3 ambientes, y otra de un departamento de 2 ambientes aumentó un 82%. Y estoy consultando y todos los aumentos son entre el 80 y el 200, 300%. Che, ¿eso no será tarifazo? ¿No?
Pues me voy a ir ahora, con la gente del Frente de Todos, que se juntaban en San Juan para cuando eran los tarifazos de Macri, Sí. a ver si organizamos un tarifazo, ¿te parece? Una movida contra el tarifazo. Sí. Mira, no ¿Te parece? Ayer no cortaron ni una calle, me parece que ahora Está flojito. están flojitos. ¿Qué quilombo se va a armar? ¿Te acordás qué quilombo se va a ¿sabe armar? qué? Bueno, nos vamos, che. Se nos terminó el programa. Le agradecemos a Paula que nos sufrió en la última media hora. Hoy vino... El cambio fue, ¿te acordás de ese partido que metieron a uno de entrada y después lo sacaron a los 20 minutos? No me acuerdo qué, un partido en un mundial. Bueno, fue así más o menos. Entró Juan y lo sacaron. Dijo, esto no los aguanto, y tuvo que venir Paulita. Bueno, gracias, Paulita. Nos vamos escuchando a Divídalo, vos y él y yo. Chau, gracias, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chau, Camilo. Si eres